Hoy viernes 17 de mayo de 2024, en la jornada de la tarde-noche, nos reunimos aquí como siempre para hacer un ejercicio académico en el cual nosotros hablaremos muy poco y les daremos la oportunidad a ustedes. Son 6 preguntas que vamos a hacer sobre el ejercicio. ¿Y de qué se trata? Resulta que poniendo un ejemplo muy coloquial, usted va a montar un pequeño emprendimiento, un supermercado de barrio, una pequeña factoría de confecciones, una pequeña factoría de cosméticos o de comestibles, cualquier cosa. Entonces, lo que le manda la norma es que tiene que ir a la Cámara de Comercio, hacer un curso, elaborar un plan de negocio, presentar una serie de documentos, registrarse ante la DIAN, etcétera, etcétera. Y en lo posible tener un reglamento de funcionamiento y un organigrama del negocio. O sea, le dan un sentido muy empresarial. Si eso es para manejar una pequeña factoría, un negocio de barrio, ¿cómo no será con mayor razón para crear un partido político que hay que hacer las cosas por el camino que es, el camino correcto? Entonces queremos cotejar hoy dos elementos que hemos encontrado en los diferentes análisis que se hacen en la Fundación, y es que usualmente quienes pretenden hacer política en Colombia solamente piensan en la parte de la campaña electoral y la repartición de cargos. Por eso, en los partidos políticos solamente se habla de candidatos y no de proyectos, no del plan estratégico, no del plan de acción, no de los programas para desarrollar específicamente en determinados sectores, ni de los énfasis que tenga el partido, porque está demostrado que todos los partidos tienen unos énfasis. Algunos los partidos serios, no lo que hay aquí en Colombia, partidos serios. Algunos le incluyen muchísimo la formación ideológica en el sentido de defender una serie de tradiciones como la familia, la propiedad, eh, las normas de urbanidad, las buenas costumbres, etcétera. Otros no le dan tanta trascendencia a eso, dicen el enfoque de nuestro partido es el desarrollo, el desarrollismo. Otros dicen vamos a dedicarnos a combatir los males de la ineficiencia estatal. Otros dicen vamos a reducir la planta del Estado, y son enfoques. Pero todos los enfoques tienen que corresponder a un plan, un programa, una organización, que es lo que no se ve en Colombia, sino que es un discurso electorero. Y uno se analiza, si ustedes echan un poco de memoria hacia atrás, las campañas electorales tanto de alcaldes como de gobernadores, como del mismo presidente de la República, los candidatos, en cada discurso proponen una cosa fantasiosa, exagerada y monumental. Y al día siguiente proponen otra y piensan que esa es la forma de hacer política porque les ha funcionado a los anteriores y les funciona a ellos. Pero eso no corresponde a ningún plan estratégico. Recordemos que la planeación estratégica tiene dos niveles, ¿no? La estrategia como tal, todo lo que es el concepto global, y los planes de acción o planes tácticos, que son los de la minucia, los que se, como decimos en el ejército y en las fuerzas militares, cuando se reparten chicharrones. Entonces tengamos en cuenta eso. Aquí estamos hablando es solamente del plan estratégico, porque lo del plan táctico, los planes de gobierno, pues son otros temas que no vamos a revolver una cosa con la otra. Entonces, esa es la esencia de hoy, que tenemos que analizar si los partidos que existen tienen plan estratégico, trabajan alrededor de un plan estratégico, o simplemente viene el periodo electoral, son una serie de movidas, y por eso pasan como lo que siempre hemos comentado aquí de la señora Noemí Sanín, cuando no se la aguantaba a nadie y la pusieron primero de embajadora en España y luego en Inglaterra para tenerla bien lejos de Colombia, que no hiciera contrapeso aquí. Y cuando ya consideró que era el tiempo de renunciar para venir a lanzarse de candidata, en pleno aeropuerto del Dorado le preguntaron los periodistas: doctora Noemí, sabemos que usted viene a hacer campaña política para ser presidente,
pero no ha dicho con qué partido se va. Y contestó alegremente, pues es que vengo a hablar que me proponen los liberales y también voy a hablar con los conservadores y depende de lo que ellos propongan, yo me lanzo con uno de ellos. Analicen ustedes. Entonces la cogió este señor de Radio Melodía, tal, el señor de Melodía, se me escapa el nombre en este momento, Páez, Gerardo Páez, y le preguntó, bueno, doctora Noemí, además de que usted no ha definido con cuál partido va, ¿cuál sería un programa bandera suyo para que la gente crea en su proyecto? Y dice que a todos los pobres les voy a dar un plantecito para que pongan una tienda de barrio. O sea, según ella, había que llenar el país de tiendas de barrio. Y eso es la demostración de que los partidos políticos no tienen plan estratégico y que los candidatos solo piensan en campaña electoral. Ahí vimos al señor de Bucaramanga que casi gana las elecciones y su política era la no política. No quería participar en nada, decía que él iba a gobernar desde Bucaramanga, que se iba a quedar 3 días en Bogotá y 4 en Bucaramanga, que iba a viajar muy poco por el país porque la edad no se lo permitía, pero que iba a gobernar el país con semejantes problemas que tiene. Y la gente, sin embargo, le creyó y para que no ganara Petro votaron por él. Entonces son dos ejemplos que nos ponen a reflexionar aquí respecto al tema. Bueno, no alargamos más la introducción porque es la hora de escucharlo a ustedes. Por favor, 2 minuticos muy concretos. La primera pregunta, en términos generales, ¿considera usted sí o no que los actuales partidos políticos colombianos gravitan alrededor de planes estratégicos internos y externos o solamente están dedicados a hacer campaña política en épocas electorales? Esa es la pregunta, mi coronel Alarcón. Entonces, quisiéramos escuchar para que no sea una imposición de aquí, sino sea una reflexión del conglomerado que nos va ilustrando a todos y nos va dando luces de cómo resolver todas estas dudas. Adelante, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes para la audiencia que no he podido saludar en el día de hoy. Por favor, respuestas concretas, no conferencias sobre la conferencia, ni tampoco vamos exactamente sobre la tomada, sobre lo que se va a tratar en el día de hoy. Que en la primera pregunta, ¿considera usted que los actuales partidos políticos colombianos gravitan alrededor de planes estratégicos internos y externos o solamente están dedicados a épocas electorales? Bueno, inicialmente damos la palabra a la ingeniero Rosita y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Muchas gracias. Adelante, por favor, Rosita. Aparentemente, los partidos políticos que deberían cumplir con la Constitución deben exigir un plan de desarrollo a los candidatos, a todos los candidatos. Y ellos mismos deberían tener muy claro de qué se trata, lo que deben hacer a través de su periodo. Sin embargo, acá los partidos políticos no tienen realmente planes estratégicos ni internos ni externos bien hechos, concienzudamente hechos. Generalmente se dedican a campañas políticas. Gracias, ingeniero. Por favor, adelante, mi coronel Iván González y se alista mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Yo creo que no gravitan en ningún plan, y mucho menos estratégico, porque es que no presentan nada. Entonces, si no tienen nada para presentar es porque no tienen nada planeado ni previsto. Por lo tanto, estos partidos políticos solamente son como simplemente de época electoral y no más. Eso es todo, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. No, indudablemente los partidos políticos solo le prestan la atención a las campañas electorales y a recolectar el mayor número de votos que les permita instalarse en sus curules. En cuanto a los planes estratégicos que indudablemente deben de tenerlos ahí entre los papeles,
Eso no se toma en cuenta y siempre paran a un segundo plano. Gracias, mi coronel. Bueno, tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues solo salen en vísperas electorales para ofrecer el oro y el moro. Después, tremenda pistola a los electores y no electores. Luego, se asocian para repartirse la tajada presupuestal y los puestos públicos para obtener su cuartico de hora. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra mi coronel Julián Villate. Eh, yo pienso, probablemente al contrario de muchos, yo pienso que sí hay plan. La prueba es de que lo ejecutan, pero lo que pasa es que el plan de ellos no tiene absolutamente nada que ver con el país, sino con el objetivo que ellos tienen. La izquierda de este país tiene 2, 3 partidos políticos, tiene un partido, un plan A, un plan B, y los partidos tradicionales tienen un plan que si no ganan en una elección, saben a quién se le van a pegar y por qué fines y qué van a repartir y qué van a ofrecer. O sea, sí hay plan, pero no para el país. Hay un plan estratégico para gobernar, para quedarse en el puesto, para repartir las prebendas, de repartir cuotas. Eso está supremamente organizado desde hace mucho tiempo. Luego, como plan estratégico, sí tienen. La izquierda innegablemente lo tiene, porque uno ve la ejecución de las cosas y van hacia donde siempre han querido. Así pierdan, saben qué van a hacer cuando pierdan, porque tienen plan estratégico hasta cuando, cómo van a manejar la oposición. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Yo pienso casi lo mismo. Efectivamente, yo pienso también que el pueblo se ha acostumbrado a las promesas de Cumbiambera. Si casi siempre prometen cosas, no las cumplen y ahí quedó todo hasta las nuevas elecciones, donde van a haber nuevas promesas. Mi coronel, para ver si vamos con la próxima pregunta o le damos la oportunidad a alguien más de hablar en esta primera pregunta. No, pues mi coronel, yo creo que vamos a la próxima, porque como son 6, entonces aquí le damos la oportunidad a otros y luego pues vamos complementando. Entonces Bueno, vámonos para la siguiente, mi coronel. Muestran los partidos políticos claridad conceptual mediante planes estratégicos para contrarrestar intenciones generales de Petro. O sea, si Petro, como lo explicaba mi coronel Villate, hace parte de un plan estratégico de la izquierda, la pregunta es si los partidos que están al otro lado tienen una estrategia para contrarrestar las intenciones de él, o esa estrategia sigue siendo únicamente para los intereses personales del grupo y de los que integran esa dirigencia política. gracias, mi coronel. Entonces, vamos a darle la oportunidad de primera hablar a Yolanda Acevedo y se alista mi coronel Saldaña. Buenas noches. Si muestran los Bueno, partidos políticos actuales claridad conceptual, a ver, claridad conceptual, yo no creo. No creo que tengan una claridad conceptual. Aquí cada cual tira para su lado, viendo a ver cómo de qué tamaño es la tajada que van a sacar en cualquier proyecto. Planes estratégicos, ellos no saben lo que es eso. Ellos no saben lo que es un plan estratégico, ellos no tienen una cultura organizacional. Ellos van ahí al garete para contrarrestar las intenciones generales de Petro, ni de Petro ni de ninguno, ni de ninguno en este momento, porque es el boom y porque es la izquierda que está manejando ahorita un gobierno que está manejando al país y eso, porque y que se ha mostrado en marchas y cosas, pero que tengan una claridad conceptual, no, con todo el respeto, no. Gracias, coronel. muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Perdón. Muchas gracias.
Gracias, mi coronel. Muchas Adelante. gracias, mi coronel Alarcón. Un saludo para la audiencia. No, qué claridad van a tener, qué claridad conceptual van a tener, y menos planes estratégicos para contrarrestar intenciones generales del Petro. Es que ni se preocupan, ni saben todavía o no les interesa las intenciones generales de Petro. Si les interesara como partido y como institución, estarían atacando, literalmente atacando las intenciones generales de Petro, empezando por la simulación de los diálogos de paz en las mesas para alcanzar la paz total. Eso es vergonzoso, eso es una burla que se está haciendo al país. Y los partidos como institución no le han prestado atención a ese aspecto tan importante. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Muchas gracias, don Eugenio. Pues aparentemente por las declaraciones que algunos políticos han emitido por las redes sociales, pues pareciera de que tuvieran algún conocimiento de esa situación que Petro busca: acabar con la institucionalidad, perpetuarse en el poder y seguir sembrando odio y terror e inseguridad dentro de la comunidad. Aparentemente eso es lo que han expresado algunos, pero que uno conozca lo que ellos pretenden para contrarrestar las intenciones de Petro, pues no he escuchado, no he visto en los medios de comunicación o escuchado en los mismos algo en particular que sea atractivo y que pueda converger e invitar a la comunidad a que nos preparemos de alguna manera para contrarrestar las intenciones de Petro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Del Facebook vamos a leer los conceptos. Uno dice presentar ideas populistas, a la primera pregunta. Presentar ideas populistas, pero no obedecen a planes estructurados en pro del bienestar del país. Y ante la segunda dicen, algunos tienen claridad conceptual en el discurso, pero no están plasmadas o articuladas estratégicamente. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor. Buenas noches para la sala. Los partidos políticos actuales no han presentado un plan para contrarrestar las intenciones de Petro. Sencillamente, el aspirante a un cargo de elección popular hace que le paguen unas vallas con un eslogan y con un número de acuerdo a un plan, pero de beneficio personal o de un pequeño grupo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Me queda faltando la doctora Ethel. Por favor, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la claridad conceptual que pueden tener es la astucia necesaria para atraer la mayor cantidad de votantes que no han convencido aún. No sé si tiene que ver lo comunista que existe y persiste y está acaparando la atención en muchas regiones. Son muy poderosos, creo que ya lo dije una vez, muy poderosos porque son los que tienen el dinero en la izquierda. Pero además es la mano pesada, porque esos son los que van y se hacen cargo de hacer callar o desaparecer personas, ¿no? Doy fe de ello, soy una víctima de esa clase de juegos. Lo que creo, sinceramente, que la estrategia principal es no dejar que otro se lleve lo que ellos ya tienen acostumbrado a tener. Y esa es una cosa que además, llegada la fecha, empiezan a pagar más todavía,
a los que ya están, y esos mismos se hacen cargo de atraer más y convencer de ese modo, comprando. Son peligrosos en ese sentido y hacen mucho daño además, y esa es la claridad que hay. Cuánto han tenido y no quieren dejar que se lo lleven otros, no importa los escrúpulos que haya que usar. Muchas gracias. Saludos a toda la sala máxima de la Fundel. Vamos, Fundel. Muchas gracias, mi doctora. Tiene finalmente la palabra mi doctor José Ricardo Martínez. Bueno, No, mi coronel, hace unos minuticos entré, pero yo sé la polémica y el estudio que se hace, y efectivamente mucho, bastante se ha comentado, se ha hablado con ejemplos, con historias acerca del papel de los partidos políticos, y no han mejorado nada, siguen en la misma tónica, y precisamente ahorita ya se está viendo que está siendo objeto de críticas generales, aún internacionales, por su desempeño. Gracias. Gracias, mi doctor. Mi coronel, la tercera pregunta, por favor. Vamos con la tercera, mi coronel. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1, 2. ¿Qué pasó? Se nos corrió esto. Se nos corrió. Está bien, ahí está. No, es que me pasó para la ayuda de ayer, no sé por qué. Entonces vamos a colocarla nuevamente en pantalla gigante. ¿Tienen? No, perdón, no. Esta, sí, esta es la pregunta. Esa es. ¿Tienen los partidos políticos actuales claridad conceptual mediante planes estratégicos para contrarrestar la intención de asamblea constituyente? Para su respuesta y sus 2 minutos, le vamos a dar la palabra entonces a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. No tienen claridad conceptual para nada, y mucho menos para contrarrestar la Asamblea Constituyente. Por lo menos no en lo que los oigo hablar. Inclusive se están presentando por muchos programas de opinión en la televisión, y sin embargo no hablan de planes estratégicos y sí anuncian la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, respecto a esta inquietud, pues yo también digo de que por las declaraciones que algunos políticos o politiqueros han expresado en los distintos medios de comunicación, pues sí tienen claridad de lo que es en sí la constituyente, pero que estén haciendo alguna implementación estratégica para convencer a los ciudadanos las bondades o desaciertos de esa iniciativa no se han observado. Y creo que es una forma de poder contrarrestar la intención de Petro, porque cuando la gente sabe los riesgos de una constituyente, pues hay más facilidad para acudir a las urnas y poder emitir el voto y evitar el desastre que puede sobrevenir. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Rastreramente se está llevando en la actualidad esta situación. Se está moviendo muchas cosas. La batuta va es por debajo cuerda,
en los barrios, en las juntas de acción comunal, en las pequeñas unidades que están influenciando las comunidades desde abajo, colegios, etcétera. Y es una estrategia que se está construyendo prácticamente, no nos estamos dando cuenta, pero el tipo está fraguándose, en vez de hacerlo por lo alto, lo está haciendo por debajo. Y allá es mucho lo que se tiene por manejar. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Se vienen escuchando conceptos jurídicos y normas constitucionales, pero sin una unión a la vista que dé soluciones a las variables salidas del guerrillero, porque unas veces dice unas cosas, otras veces cambia, pero lo único que se está viendo es el estallido social que él mismo está creando y que va a salir todo el mundo, pero en su contra. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. En Facebook tenemos respuesta para esta tercera. Dice, algunos tienen claridad de la intención de la constituyente que propone el ególatra, pero aún no tienen planes estratégicos. La apatía es generalizada. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. No, absolutamente ninguna claridad conceptual respecto a este tema de la constituyente. Yo más bien creo que le creyeron el cuento a Petro de que no iba a hacer asamblea constituyente. Y él se la ha pasado refiriéndose a otras figuras como referendos, plebiscitos, etcétera, y mantiene confundidos de esta forma a los partidos políticos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Bueno, entonces aquí veo con la mano levantada mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Se le cerró el micrófono, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Les reitero, no, yo ya había participado en mi respuesta a esta pregunta. De pronto tuve algún percance en el manejo de la... Ah, bueno, sí que pensé que tenía Gracias. algo adicional. No, gracias. Entonces vamos a darle la palabra. Mi coronel Saldaña ya se le... Ah, no, ahí está. Mi coronel Saldaña, adelante, por favor. No, tiene problemas. Entonces vamos con mi coronel. Mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, gracias. Sí, tenía problemas. No, para mí no tienen ni claridad conceptual ni un plan estratégico para impedir la constituyente. ¿Por qué? Porque con el afán que tienen de llegar al poder, no se han dado cuenta que la constituyente es para que el Petro se perpetúe en el poder. Si tuvieran claridad que esa es una de las intenciones de la constituyente y con la voracidad que tienen de llegar al poder, pues lo impediría. Es mi fundamentación, decir que no tienen ni claridad ni planes estratégicos para impedirlo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, vamos con la nueva pregunta. El coronel Villate no habló en este turno, mi coronel le tocaba hablar en este turno. Ah, bueno, está bien, mi coronel. Mi coronel Villate, por favor, qué pena. Adelante, por favor. Muy amable, gracias.
Pues yo definitivamente pienso que todos los partidos políticos están apuntándole a, a que la constituyente no va a pasar por el cuento del tiempo, por el cuento de la votación, por el cuento de lo que dice la Constitución, de cómo está organizada. Y bajo ese criterio, pues no han pensado en constituyente, porque ellos creen que la pueden controlar. Mi opinión personal es que alguien dijo que, que Petro y ellos están trabajando a la inversa, no están pensando en que primero se llegue y que el Congreso la apruebe y escojan unos constituyentes, sino Petro ha pensado hacer la constituyente de abajo al estilo que se hizo y se ha hecho en todas partes y como se hizo en la anterior oportunidad aquí en Colombia, que es por la votación popular mediante una revuelta, mediante unas manifestaciones, crearla de facto ante una situación de emergencia en el orden público. Y él lo tiene absolutamente claro, pero los partidos políticos en este momento están pensando que esa es una posibilidad que no se va a dar, y como no se va a dar, pues ni siquiera han pensado en en lo que podría pasar al interior de esa asamblea constituyente. Gracias. También le están dando un nombre muy atractivo, un título muy atractivo que es lo mismo. Es lo mismo y después nos vas a decir con que lo que se estaba haciendo era pro Asamblea Constituyente. Gracias, mi coronel Villate. Mi coronel Villamarín. Bueno, pues vamos aquí con la siguiente. ¿Tienen los partidos políticos actuales algún plan estratégico para trabajar en favor de Colombia? Valga la claridad, en favor de Colombia. El día después del gobierno Petro, o sea, supongamos que no pasa nada de aquí al 26 con este señor y que el 7 de agosto se va como debe irse. Ojalá fuera antes. Pero la pregunta es si estos partidos políticos actuales tienen un plan estratégico pensando en Colombia para iniciarlo el día 8 de agosto del 2026. ¿Cómo no, mi coronel? Tiene entonces la palabra de primera opción doña Yolanda Acevedo. Por favor, adelante. Gracias, coronel. No, no lo hay. Ellos están haciendo lo que está tan de moda hoy en día que escribió de Cajón en El poder de la hora. Ellos sí viven en el aquí y en el ahora. Aquí no hay ningún plan a futuro de un desarrollo de Colombia para un futuro a corto, mediano o largo plazo. Es que no se les ve por ningún lado. Ellos rondan como unas abejas en el panal a ver qué pueden coger y se miren a ver, por ejemplo, nombran a una señora pechugona que vaya, habla duro y no sé qué, y y va y dice alguna cosa, pero yo en realidad no he visto alguno, pues no porque no lo haya visto, pues sé que no ha pasado alguno de los representantes de los partidos diciendo la ley, cómo está enmarcada para este tipo de fundamentaciones y qué es lo que se va a hacer y para dónde va Colombia, cuáles son sus expectativas. A nadie le interesa, señor, a nadie le interesa. Aquí es vivir ahorita, mirar a ver cuánto se llevan, cuánto hacen y ya se desaparecen y bueno, ahí viene el otro y el otro y el otro. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, ellos también tienen su zona de confort, viviendo sabroso, engañando al pueblo. Tiene la palabra entonces Eduardo Carrillo para sus 2 minutos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darme la palabra, pero por favor, no puedo participar debido a que estoy de viaje y estoy conduciendo. Los estoy escuchando, que es un placer escucharlos todos los días y adquirir conocimientos con todas las versiones que ustedes aportan. Gracias. Pues seguiré escuchando hasta el final. Chao. Ok, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a mi doctora Ethel. Coincido con lo que han dicho ya y sí, es más de temer que de
hacerse falsas expectativas. No, no hay otra cosa. Inteligencia es lo que falta. Gracias, mi doctora. Vamos a darle entonces la palabra a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues unos partidos que no tienen ideología geopolítica, ni estratégica, ni futurista, ni siquiera de liderazgo, pueden tener estos planes. Un plan para el día 8 de agosto del 26. De tal manera que es imposible pensar en eso. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene entonces la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel. No se conoce ningún plan estratégico con objetivos después de que se termine el gobierno de Petro. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi doctor José Ricardo Martínez. Mi general Hipólito Herrera, tiene usted la palabra. Muy buenas noches, me excusan, realmente hasta ahora me puedo conectar y pues necesariamente no estoy del todo contextualizado, pero frente a la pregunta que si se tiene un plan estratégico por parte de los partidos políticos para trabajar en favor de Colombia el día después, quizás retomaría la opinión de anoche. Señor. En el sentido que no, por una simple conclusión lógica. Como decíamos ayer, los partidos políticos tradicionales están prácticamente en extinción. Hoy, como nos hemos podido dar cuenta, son alianzas, acuerdos políticos, programáticos, lo que se viene dando. Entonces, por lo consiguiente, no se tiene plan estratégico determinantes y necesariamente pues ahí está perjudicándose gravemente el país y nuestra sociedad colombiana. De modo que me parece que es una excelente oportunidad para lo que Fundel, enhorabuena, viene estructurando, viene planteando y desde luego, como es una humilde sugerencia, dejar de un lado la política tradicional y a mi humilde opinión hacer o plantear una nueva alternativa política para ver si la sociedad la entiende y desde luego seguimos por ese camino. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Villate, adelante, por favor. ¿Tienen los partidos políticos actuales algún plan estratégico para trabajar en favor de Colombia el día después del gobierno Petro? Bueno, qué pena con ustedes que tenía aquí. Me ganó la tecnología. Pues yo sinceramente creo que no existe ese plan, sencillamente porque pues, los partidos políticos no tienen en este momento doctrina conocida. Son unas organizaciones que tienen hacen acuerdos programáticos para defenderse y para estar en todos los gobiernos y hacer alianzas, yo no sé si llamarlas estratégicas, para ubicarse dentro de ellos como organización, como caudillos ramonales políticos de una región para usufructuar en el siguiente paso, en el siguiente
en el siguiente periodo de elecciones con quien le toque. Probablemente hasta eso lo tengan pensado, pero como partidos políticos, no, desde que no haya doctrina y no haya una ideología común, pues sencillamente los avatares es ubicarse y usufructuar del que venga mediante las alianzas que se puedan hacer en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, para el cierre de esta pregunta, le vamos a dar la palabra al doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Su micrófono, mi doctor, su micrófono. Bueno. Mi coronel, la próxima pregunta. Ah, ya está. No, no era. Mi coronel, vamos con la próxima, por favor. ¿Poseen los partidos políticos actuales planes estratégicos que los empoderen para liderar y conducir el país hacia un rumbo definido después del gobierno Petro? Entonces, la pregunta anterior era si existía para el día siguiente. Aquí es si tienen un concepto estratégico, un plan mucho más amplio para que Colombia se reenfoque como país, para que cumplamos la Constitución, que es lo que dice la Constitución, que debemos ser faro en el continente, para que se desarrolle todo nuestro potencial agroindustrial, que es nuestro gran activo, para desarrollar el turismo. Entonces, la pregunta es esa, si los partidos políticos actuales están pensando en eso, en cómo empoderarse para liderar y conducir el país hacia un rumbo definido, o estamos en más de lo mismo. Correcto, mi coronel. Entonces, para esta nueva pregunta, vamos a darle la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Definitivamente no. Los partidos políticos actuales nunca han tenido un plan estratégico. Ellos se quedaron felices y dichosos con el uso del fast track porque les resuelve toda la pereza para leer nada que tenga más de 2 páginas. Y yo estoy convencida que el mamotreto de La Habana, la mayoría no lo leyeron. Estoy casi segura de eso. Apostaría a cualquier cosa. Así es de que si no tienen cómo conducir el país ahora, ¿qué se van a poner a pensar después de Petro? Eso es demasiado trabajo. Y todo hay que hacerlo ahora con fast track. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues después de Petro es una completa incertidumbre. Lo primero que se requiere es prescindir de su mandato, y para eso debe movilizarse el mismo pueblo que él está convocando, haciéndole ver que los tiene muertos de hambre, que los afectó a todas las clases sociales, desde el estrato 1 hasta el estrato 6 y 7. Y ahí es la fórmula primero para sacarlo a él, y después mirar a ver realmente cuáles son los planes a desarrollar. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que los planes estratégicos sí deben estar por ahí reposando en los anaqueles y nadie los mira. Lo que ellos sí deben tener muy claros son los objetivos de cómo llegar al poder para instalarse otros 4 años y darle continuidad a sus políticas clientelistas. Yo creo que lo de llevar el país a un rumbo definido es secundario para los partidos políticos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Villate. Gracias. Como estamos hablando de todos los partidos políticos, pues yo sí, pues uno sí aprecia los partidos políticos de tendencia izquierdista que van en lo suyo.
Los resto de partidos, sinceramente no les veo ninguna actitud, ni siquiera por recuperar, ni mucho menos por hacer después de una posible ganancia. Pero el Partido Verde, los otros partidos sí la tienen clara y sí están trabajando en después de Petro, y de hecho uno casi puede vislumbrar que desde que Petro llegó aquí, que ellos están pensando, por lo menos gobernaron 4 periodos y ya están trabajando y ubicando sus fichas en todas partes. De hecho, los presupuestos, la plata y todo lo que está pasando ahorita de las reformas para darle a la gente es para amarrar votantes y obtener el poder de la salud, por ejemplo, de todos los que ya tienen el magisterio en sus manos y tenían la salud en una época, la perdieron durante 15, 20 años y quieren recuperar todos los trabajadores de la salud, quieren recuperar a todos los afroamericanos, a los indígenas, a la clase estudiantil, para trabajar en el siguiente periodo. Luego, si evidentemente hay un partido político que está pensando y la tiene clara para seguir el plan de Río hacia adelante, es el Partido Comunista, con sus diferentes nombres, con 3 o 4 nombres de partidos que tienen para escoger. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Entendiendo la pregunta de la última parte hacia un rumbo definido, entendiéndola que ese rumbo definido debe ser de seguridad y progreso del país, pues considero que no hay planes estratégicos para ello. Si no los ha habido en 60 años, el más de 60 años después de que le quitaron el poder por ganas de llegar a ellos la componenda que se hizo en el Frente Nacional, sin ningún plan estratégico, y desde ese momento hasta hoy no lo han tenido. ¿Por qué pensar que ahora sí lo van a tener? Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Mi coronel, para liderar y para conducir por un rumbo definido, se tiene que tener un objetivo. Y ningún partido ha mostrado objetivos nacionales que diga exactamente qué es lo que queremos lograr en los próximos cuatrenios. De tal manera que no puede haber dirección y trayectoria para alcanzar lo que no se sabe que se puede alcanzar. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel, la doctora Ethel, por favor, adelante. Tal vez pudiera ser que apareciese un nuevo partido político, un tropé, al revés, ¿no? La contracara de lo que fue, haciendo un buen camino y portándose bien por un tiempo, a ver qué pasa, y conquistar de nuevo la gente y caer más duro. Eso tal vez podría pasar. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel Villamarín, la sexta. Y es la última. ¿Tienen los partidos políticos actuales planes estratégicos definidos para fortalecer la institucionalidad antes que sus intereses personales? Esta sí que la contesten todos. Perfecto, mi coronel. Vamos a darle prioridad entonces a los que estaban esperando esta última pregunta. Y luego se la pasamos a los demás que ya han contestado. Entonces, vamos adelante con doña Yolanda Acevedo. Adelante, por favor. Gracias, coronel.
¿Tienen los partidos políticos actuales planes estratégicos definidos para fortalecer la institucionalidad antes de sus intereses personales? Bueno, yo tristemente tengo que decir que por ahí escuché al expresidente Álvaro Uribe hoy diciendo que con la situación de Petro nos estábamos preparando para una guerra civil. Imagínense si eso lo dice él, ¿cómo serán los otros planes estratégicos definidos para fortalecer la institucionalidad? ¿Cuál institucionalidad si aquí eso ya no existe? Aquí existen una mano de bandidos, ¿sí? Que lo que hemos dicho durante toda la reunión, todo les interesa es lo que pasa para las 5 familias que manejan este país. La institucionalidad se fundamenta con una educación del pueblo, como ha sido mi premisa desde que estoy aquí en la fundación. Es una educación que sea formativa y que nosotros podamos ver como pueblo, como país, cómo será Colombia en el año 2040. Y con ese objetivo de 2040 trabajar todos unidos, desde el campesino más campesino hasta el industrial más grande, pero que tengamos esos objetivos, y estoy totalmente de acuerdo con el coronel Villate en el sentido de que dicen que el único que lo tiene claro es el señor Petro y sus secuaces, ¿sí? Ellos sí saben para dónde van y cómo fortalecer la institucionalidad para ellos, ¿sí? Para manejar el país como quieren ellos, pero que los demás partidos lo tengan, no, es un rotundo no. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. En el Facebook tenemos 2 respuestas, una de la anterior y otra de esta última. Y un saludo de mi general Efraín Vázquez, quien está presente en el Facebook esta noche. La primera dice, no tienen ningún plan y es importante que lo tengan. Con 36 o 37 partidos o movimientos, es imposible articular planes, solo generan anarquía política. Y finalmente, en concordancia con la anterior pregunta, es imposible tenerlos porque son 37 organizaciones. Es un imposible. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, esperamos de que quede algo de Petro porque pues así como van las cosas, tocará emprender una campaña al estilo de las que se inició el 20 de julio de 1810 para volver a recomponer este país porque eso los políticos actuales no van a encontrar las alfileres en el pajal que va a dejar Petro. Pobre, sin instituciones, la comunidad totalmente dividida y sobre todo los que puedan sobrevivir sin ninguna ilusión para contrarrestar. No faltará que de pronto de los partidos que le siguen la corriente a Petro, pues traten de hacer algo por conservar las ventajas que han obtenido en este momento. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante. Muchas gracias. Pues quizá al respecto reflexiono en algún sentido de planes estratégicos definidos, pues también considero caer en la respuesta muy rápida, decir que no, porque necesariamente desde hace muchos años la economía colombiana, que desde luego no tengo la claridad de cómo se ha sostenido, pero la base fundamental es del empresariado, de los industriales, de las entidades de crédito de una u otra naturaleza. Pero sobre todo hay unos nichos que desde luego participan
en un alto porcentaje en el PIB y que son prácticamente producto de las finanzas ilegales, grupos armados ilegales, tráfico de drogas ilícitas, contrabando, bandas criminales, crimen organizado del más alto nivel y desde luego esos grupos delincuenciales, esas finanzas ilegales han ido permeando con mucho respeto, lo digo, si lógicamente hay personas que, como todos, nos dedicamos a la academia, pero la academia ha ido también siendo opacada por estas organizaciones en los aspectos económicos y todas esas doctrinas y teorías de la economía y de la administración han ido siendo reemplazadas. Eso me lleva a una conclusión en el sentido de que hoy, pues lógicamente, la conciencia y la razonabilidad se han ido induciendo hacia lo que hemos venido hablando, solventar los intereses personales desde la parte política y desde la parte social e incluso desde la parte empresarial. Entonces, hay una conclusión también a mi humilde parecer, en el sentido de que hoy prácticamente la institucionalidad se ha ido mancillando, se ha ido desestructurando y dentro de esa institucionalidad, pues diría también los partidos políticos. Hoy se tiene dando o estableciendo o estructurando una doctrina en el sentido de que prima la preferencia para el delito, para las cosas malas y las personas dedicadas, las instituciones dedicadas a realizar cosas buenas por la misma sociedad colombiana están siendo o están cayendo en que son los malos del paseo. Entonces, desde ese punto de vista, pues también la política cayó en esas instancias y desde luego, pues no tienen los partidos políticos que ya dijimos, no los hay, planes estratégicos porque los objetivos son de suplir los intereses personales. Excúseme el tiempo, pero quería concretar esas pequeñas ideas. Muchas gracias. Perfecto, mi general, muchas gracias. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues carecen totalmente de dichos planes, improvisan. Son mangabeletas que por quien esté ejerciendo el poder les importa un comino la institucionalidad, prima su interés individual. Lo vemos por todos los días en las amañadas reformas del gobierno del guerrillero presidente. Lo vimos el 21 de abril, que 2 días después de esa marcha, y descaradamente salieron a votar en favor de las reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Muchas gracias. Lamentablemente, no tienen los partidos políticos actuales planes estratégicos definidos para fortalecer las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que pasado este nefasto momento que estamos viviendo, los planes estratégicos van a tener que estar orientados no al fortalecimiento, sino a la reconstrucción de la institucionalidad, que ha venido pues en franco deterioro, porque se le han venido quitando atribuciones y competencias de un lado, y del otro se discuten y se ponen en tela de juicio los fallos de las más altas magistraturas, y más bien se están privilegiando
los beneficios a delincuentes. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Definitivamente, los partidos políticos actuales no tienen planes estratégicos de ninguna clase. No es sino escuchar al señor McMaster, el presidente del ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, a quien probablemente se le puede creer en sus cifras, y está absolutamente alarmado de ver el nivel en que han caído la mayoría de las industrias, especialmente las que más aportan en el Producto Interno Bruto. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues dice que fortalecer la institucionalidad. Es que creo que ni siquiera hay institucionalidad porque todos los días crean ministerios, cargos burocráticos, empleos y funciones innecesarias y gente que más dedicada a ganarse un sueldo estorbando a la población en su esfuerzo y empeño por crear desarrollo y productividad que no tiene ningún valor, de tal manera que los partidos políticos actuales tendrían que pensar casi que en una reingeniería estatal. De resto, no es posible crear institucionalidad en este mare magnum. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Del Facebook tienen una respuesta para la pregunta 6. En el discurso hablan de fortalecer la institucionalidad, pero en la práctica solo la utilizan para sus intereses y mantener su statu quo. En otra respuesta que hay una deducción de lo que se estaba hablando anteriormente que dice lo siguiente: congresistas del Pacto Histórico, sindicatos y otras organizaciones sociales anunciaron el inicio de unas, entre comillas, asambleas populares, cierro comillas, para, según ellos, convocar al poder constituyente en torno a las reformas sociales del gobierno. Esto es lo que están convocando disimuladamente para el logro desde las bases de lo que no ha podido lograr por otros medios fronteros conocidos, y todo el pueblo, mientras tanto, convencidos de que la Asamblea Constituyente ya no va. Miren, lean una y otra vez el título de la noticia. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. No, ningún plan estratégico de partido. Vemos solo discursos personales y populistas de miembros de partidos que desde ya hacen campaña con un discurso manido de que Petro es malo, como si no lo supiéramos, pero nada de fondo, ni a nivel personal y menos a nivel de partidos como institución. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Villate. Muchas gracias. Concordando con todos y mirando la situación, pues todos coincidimos en que estratégicamente a los partidos políticos que todos en general, incluyendo los de izquierda, eso sí, ahí todos, caben en que lo que está de moda y lo que está en práctica en nuestro país y en muchos países del mundo es el caudillismo y el liderazgo populista. Y el liderazgo populista y el caudillismo tienen como premisa debilitar, infiltrar y acabar instituciones para no tener quien se les oponga.
que serían las únicas que se le podrían a oponer a los líderes populistas y a los dictadores de ese corte. Entonces, bajo ese sentido, pues no hay quien haga eso. Y no lo pensarían hacer, ni creo que lo tenga pensado hacer ninguno de los partidos políticos, porque su liderazgo es netamente caudillista, opuesto a fortalecer las instituciones. Igualmente, pues nuestras instituciones están casi todas debilitadas, casi todas, y casi todas incluyo al sector defensa, debilitadas por la infiltración de las organizaciones criminales y de la ideología de izquierda que ha ido permeando a las instituciones que usualmente conservaban su independencia frente al liderazgo político fuera del sector que fuera. Entonces, pues la situación no está para nada favorable a un liderazgo populista, por lo tanto, planes totalmente al contrario, de debilitarlas para poder gobernar con el populismo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi doctora Ethel. No tienen los partidos políticos actuales estrategia ninguna, y mucho menos definidos para fortalecer la institucionalidad antes que sus intereses personales. Eso es como una mala palabra. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Ethel. Tiene la palabra mi doctor José Ricardo Martínez. Parece que tiene problemas de micrófono. Hemos pasado ya todas las personas que están presentes en la sala. No sé si tengamos alguien que haya faltado, pero no tampoco hay manos levantadas. Entonces, mi coronel Villamarín, esta que es la última pregunta, vamos a pasar entonces a la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Muchas gracias. El día de hoy hemos tenido un interesante taller que nos ayuda a todos a fortalecer, a robustecer la capacidad argumentativa. La política, ante todo, es capacidad argumentativa con respuestas lógicas, ¿no? No la capacidad argumentativa que tienen los politiqueros nuestros, que tienen una habilidad para justificar lo injustificable, sino para tener capacidad argumentativa en el sentido de qué es lo que se debe hacer y por qué se debe hacer. Entonces el ejercicio comenzó de la siguiente manera, con una pregunta general: si para hacer campaña política, para trabajar en política, se necesita tener un plan estratégico o simplemente una habilidad para hacer campaña política, campaña electoral. Entonces, ¿cuál de esas dos consideraban o se consideran, en conclusión, después de todo este recorrido, la más importante para crear un partido político transformador? ¿Dónde está la esencia? Si la esencia está en lo estratégico, pues está en la campaña electoral. Entonces, teniendo esa duda metódica, comenzamos a trabajar con varias preguntas. La primera pregunta que nos hicimos, que la respondieron todos ustedes, o gran parte de ustedes, ¿no?, fue si los actuales partidos políticos colombianos gravitan alrededor de planes estratégicos internos y externos o solamente están dedicados a las épocas electorales. Entonces, todos ustedes coincidieron en que los planes estratégicos internos y externos no existen en los partidos políticos. Hubo una respuesta que nos dice que sí hay una intención estratégica, pero para ellos y sus objetivos particulares y no los de Colombia. Entonces nos queda ya la primera decantada para resolver esa gran duda de la primera gran pregunta, es que los partidos políticos en Colombia no están gravitando alrededor de proyectos estratégicos
porque sus objetivos no son claros ni al interior del partido, ni al exterior, que sería lo que van a vender. O sea, su cocina interna no está produciendo buenos platos. Quiere decir que cuando vendan los platos, pues no van a ser del mejor deleite de los comensales, porque no están apuntándole a lo que quiere el comensal, sino a lo que quieren internamente ellos, y lo que les interesa es vender el plato de comida, así sea preparada en forma incorrecta, pero les conviene a ellos y no al comensal, haciendo una comparación muy coloquial. La segunda pregunta era si los partidos políticos actuales muestran claridad conceptual mediante planes estratégicos para contrarrestar las intenciones generales de Petro. La respuesta colectiva fue que no, que sin embargo hay algunos personajes dentro de los partidos que dan algunas respuestas, algunos asomos de tener la claridad, pero no es en conjunto, no es en contexto, no corresponde a una objetivización estratégica ni a una orientación doctrinaria ni de partidos, sino de caudillos, de líderes, de la persona que saca la cabeza más que los otros y busca voten por mí, que yo soy el que le canto la tabla a este señor. Palabras más, palabras menos. Luego pasamos a la tercera, es si los partidos políticos actuales tienen claridad conceptual mediante planes estratégicos para contrarrestar la intención de la Asamblea Constituyente. La respuesta al unísono fue que no. Inclusive hubo complementos tales como que si no tienen planes para estar haciendo lo que hacen ahora, mucho menos pensando en el futuro de Colombia. Y lo que es peor, nos lo apuntaba mi coronel Villate, es que los partidos ni siquiera le dan la importancia a eso, porque no creen que va a pasar y no se están preparando. Y tienen ya en mente también que si se llegara a presentar, entonces entre ellos mismos escogen a sus candidatos y que ojalá les den la posibilidad de entregarles recursos para que el Estado les financie las campañas, y entonces recogen más plata, que es lo que le interesa a toda esta gente. No pensando en qué se va a decir en la Asamblea ni qué se va a defender, sino quiénes van a ir en nombre del partido a la Asamblea, como pasó en la del 91. La cuarta pregunta era si tienen los partidos políticos actuales algún plan estratégico para trabajar en favor de Colombia el día después del gobierno Petro. La respuesta fue muy clara. Infortunadamente, como no hay plan estratégico ni al interior ni al exterior de los partidos, es decir, no tienen una organización interna seria, sólida y consistente, pues tampoco van a tener nada que vender hacia afuera. Entonces, lo mejor es recurrir a la politiquería y esperemos que se vaya Petro para recuperar lo que no tenemos. Ese es más o menos el concepto general. Hicieron algunos comentarios que dijeron que hay señoras y señores que se auto iluminan como los salvadores, pero no pasan de ser una propuesta personalista, caudillista, egocentrista y nada pensando en objetivos, como decía Yolanda, a dar un ejemplo, un plan para el 2040, no lo tenemos. Y decía la ingeniera Rosita al respecto que, pues si no tienen nada pensado para ahora, ¿qué les va a importar lo que pase con el país después de Petro? Y están pensando en ellos siempre, cómo acomodarse. Lo otro, la siguiente pregunta era si poseen los partidos políticos actuales planes estratégicos que los empoderen para liderar y conducir el país hacia un rumbo definido después de Petro. Entonces aquí resaltamos la respuesta de mi coronel Saldaña, que nos dijo muy clarito, pero ¿qué van a hacer si no saben ni siquiera qué es un rumbo definido? No tienen. Entonces todos los vientos les son favorables y todos los puertos de llegada les son favorables. Lo importante para muchos de ellos es que ojalá se vaya Petro y rápido, para que nuestro grupo recupere lo que tiene. Y así como Petro ha hecho lo de los carrotanques y toda cosa, pues la intención es que ellos también tengan esa gabela. Y tienen los partidos políticos actuales planes estratégicos para fortalecer la institucionalidad antes que los intereses personales. Aquí la respuesta fue de todos los asistentes. Hubo distintos aspectos que se resaltaron, como el conocimiento de la economía, como el fortalecimiento de
los partidos políticos para que ellos puedan fortalecer las instituciones. Se insistió también de que si no hay una estructura sólida dentro de un partido, difícilmente podrá ese partido transmitir seguridad y solidez al país. Entonces, con base en todos estos comentarios, y pues se me escapan algunos de los que ustedes dijeron, que afortunadamente quedan grabados, les diríamos que en primera medida nos queda una pregunta para que reflexionemos todos y le digamos a nuestros contertulios y a las personas con quienes nos relacionamos eventualmente. ¿Hay partidos políticos en Colombia? Esa es una pregunta seria que hay que hacernos todos los colombianos, porque se puede responder que sí, ¿no? Sobre todo porque la izquierda tiene algo más organizado, pero si vamos al fondo, son partidos que están estructurados pensando en Colombia, pensando en un futuro, en un proyecto, en una doctrina, en una dinámica, en una ideología, o también están haciendo más de lo mismo y al final hacen parte de la misma corruptela y fuera de eso promueven la violencia que le añade todavía algún daño peor al país. Eso nos quiere decir a nosotros que la primera deducción que sale de esto es que hay un divorcio entre las instituciones políticas y sus dirigentes con la realidad nacional. Y nos parece que ahí es donde deberíamos trabajar en la construcción estructural del partido, decirle a la gente que quiere participar en política, bienvenidos todos, pero no hablemos de candidatos, hablemos de romper ese divorcio que hay entre la realidad que está sufriendo el campesino, el obrero, el ama de casa, el trabajador, la persona honrada que lucha a brazo partido por sacar adelante a su familia, está viviendo una realidad, un mundo de una realidad de dificultades por la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, el desempleo, la limitación de viviendas, lo que ya conocemos, es la realidad que está viviendo el pueblo colombiano. Pero la dirigencia nacional está en otro escenario completamente diferente. Entonces hay un divorcio y ese divorcio es el que hay que romper. En segunda medida, para quienes quieran participar y quienes nos quieran acompañar en esta empresa que seguimos promoviendo, es que la planeación estratégica es la esencia de todo, de la administración, del gobierno, de la dirigencia deportiva, de los proyectos culturales, de los proyectos sociales, de todo lo que se vaya a hacer debe ser planeado. Todo. Que los planes no se desarrollan al 100% como se prevén, pues es obvio porque las circunstancias son variables, pero hay objetivos que son inamovibles, que son dos que los mencionaron ustedes, seguridad y desarrollo. Entonces, si hay dos grandes objetivos para el país, pues se debe trabajar siempre, todo el tiempo en ese campo. Y son los partidos los que tienen que construirlos, no esperar que llegue por ósmosis. En tercera medida, es que para poder administrar el país, y hay mucha gente nuestra que quiere participar, mucho colombiano que quiere hacerlo, sin tener la claridad conceptual, debe comenzar por conocer la Constitución, que es la norma de normas, y la Fundación ha hecho un trabajo maravilloso con eso, de traer al señor Coronel Caicedo que nos enseñe las semanas un poquito más de la Constitución, y nos podemos preciar de que quienes hemos asistido a ese taller tenemos ya una claridad mucho más grande de lo que es la función del Estado, la función, valga la redundancia, de los funcionarios y la importancia de fortalecer las instituciones y de hacerlas cada día mucho más robustas para que el país funcione. Y también tenemos que debe saber de administración pública, porque es que no es simplemente decir el señor Petro es malo y yo llego allá a solucionar, que es lo que han dicho los otros. Que el señor Lleras Camargo es malo, yo voy a resolver. El señor Andrés Pastrana es malo, yo voy a resolver. El señor Santos lo hizo muy mal, déjeme que yo sí lo hago. Pero ¿saben esas personas realmente de administración pública? Conocen las leyes de contratación, conocen todas las inhabilidades que hay, conocen los procesos administrativos que se deben desarrollar, entienden cuál es la función de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, etcétera, en el control de las instituciones, saben cuál es la responsabilidad
real y leal de los partidos con la población? Pues la verdad que no lo saben. Y por eso también ocurren tantas arbitrariedades, abusos e irresponsabilidades. Entonces ese conocimiento debe ser muy paralelo y debe ser permanente porque eso va evolucionando. Lo cuarto es que hay una comparación que decimos que la guerra, la decía Mao Zedong, es como la política pero con sangre. Y la política es como la guerra pero sin sangre. Con eso nos quería decir el señor Mao Zedong que absolutamente todo lo que se haga en política debe tener objetivos. Y aquí hemos sido reiterativos con eso. ¿Cuál es el objetivo de la marcha? ¿Cuál es el objetivo de una reunión? ¿Cuál es el objetivo de una tarea? Por eso siempre insistimos que cuando las personas intervienen y tratamos de formar esa conducta aquí, esa cultura, siempre nos enfoquemos en la pregunta para que entre todos respondamos una sola pregunta y al final de escucharnos todos salimos con más argumentos. Pero si comenzamos a dispararle a todo lo que se mueve, salimos igual de desorientados que el resto de colombianos a hablar de todo y de nada en cada caso. Y finalmente, es que la pereza mental conduce a la pobreza estructural. Y cuando hay pereza mental y pobreza estructural, todo lo que se haga anda al garete. Aquí en Fundel hicimos un ejercicio interesante. La ingeniera Rosita nos trajo 40 puntos que ella denominó urgentes. Pueden no denominarse urgentes, sino como una ayuda a memoria de todo lo que hay que hacer permanentemente para enriquecer la cultura organizacional de un partido. Eso está en la página web, está en varias exposiciones y se pueden tomar los punticos y mirar. Lo ideal de un partido político es formar en la militancia esa convicción que tienen los comunistas. Por eso se autocritican, porque los comunistas en sus reuniones, cuando están avanzando en un proyecto, ellos mismos se preguntan, ¿estoy haciendo lo que le corresponde al partido? ¿Estoy trabajando por los objetivos del partido? Y cuando hacen sus críticas, ellos me dicen, yo reconozco ante ustedes que no he hecho esto y esto. Si en los demás grupos se hiciera lo mismo, así no se reconociera públicamente, pero se hiciera, seguramente que habría mucha más identidad política y más ética política. Entonces, en síntesis, con lo que hemos hecho hoy, salimos satisfechos porque el ejercicio estuvo enriquecedor para todos. Tenemos la absoluta seguridad que después de habernos escuchado todos, eso es democracia. Tenemos mucha más robustez ideológica respecto al papel de los partidos actual y proyectivo, y los invitamos a que de esa manera, haciendo siempre que sea el interlocutor quien reflexione, ustedes nos ayuden a multiplicar este tipo de mecanismo de formación política. Y si se hace de manera permanente, eso se va multiplicando de una manera exponencial y cuando nos demos cuenta, tenemos toda una cultura política diseminada. Nuestra gente colombiana es muy buena, en particular la gente de la reserva tiene sentimiento de país, quiere la bandera, quiere los himnos, quiere el escudo, entiende lo de la seguridad, entiende lo del respeto por la institucionalidad, pero nos falta es crear este tipo de mentalidad de reflexión para que haga reflexionar a otros. Entonces, si los comunistas dicen que un cuadro revolucionario debe formar más cuadros, nosotros digámosles que un cuadro político nuestro debe reflexionar todo el tiempo para hacer que otros reflexionen y formar esa cultura organizacional. A todos, muchísimas gracias. Un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes que tenemos nuevas actividades. Estamos tratando de concretar a 2 personas que van a venir a hablar de los drones, en particular del famoso dron del escándalo reciente de una de las compras de los funcionarios del señor Petro. Y también tenemos otra conferencia sobre Israel. Nuevamente el miércoles estará aquí el coronel Caicedo hablándonos de la Constitución. La ingeniera Rosita nos hablará nuevamente acerca de la organización del partido político y haremos algún otro taller el viernes para seguir robusteciendo este pensamiento. Y por las mañanas, nuestra tarea con la formación
con la información acerca de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Que Dios los bendiga y una feliz noche para todos. Amén. Mi coronel, una inquietud. Sí, mi general. Me permito sugerir con base en la información que nos han aportado respecto de la constituyente. ¿No sería pertinente desde la Fundación y lógicamente sugerirlo a nuestras reservas que también nos declaremos en asamblea permanente contra la constituyente? Porque pues necesariamente las acciones que ya van a emprender de parte del gobierno con sus seguidores, sindicalistas y demás, pues necesariamente no deberemos dejar solamente la información desde una de las orillas, porque la comunidad que no tiene el suficiente conocimiento y la experticia para identificar la información se puede dejar convencer muy fácilmente. Entonces debería haber la contraparte, el contrapeso para informarle a la sociedad colombiana y a nuestras reservas por qué no es conveniente, no es pertinente una constituyente tal como la está tratando de imponer el gobierno nacional, como quien dice a la fuerza con todos los elementos y los instrumentos que tiene a su favor. De modo que bien valdría la pena, se me ocurre que como hay una contraparte, pues debe también tener conocimiento muy importante al respecto por la vía de las conferencias, las charlas, la información y los medios de información, si es posible. Muchas gracias y muy amable. Buenas noches para todos. No, claro que es posible, mi general. Y vamos a mover esa idea a ver cómo logramos formar sinergia, que me parece interesante. Claro que sí, mi general. Lo que se está haciendo es mucho.